eh, con los temas dados en la cursada, y bueno, si el miércoles que viene quieren repasar algo, lo repasamos, no tengo problema. No sé si habrán visto, calculo que habrán visto lo prototípico, compraventa, donación, bueno, locación, mandato, depósito, comodato, mutuo, ¿qué más? What's more, donación obviamente sí lo deben haber visto. Cobro y Sesión de servicio. créditos. Sesión de créditos. No. Sesión hay que verlo. Sesión de crédito tienen que ver sí o sí, porque si no lo ven ahora, no lo van a ver nunca más. Así que la semana que viene, si a la semana que viene no vieron sesión de créditos, tienen que ver sesión de créditos, indefectiblemente. Es como no ver compra-venta. Como no ver compra-venta, como no ver locación. Bueno, permuta deben haber visto también. Después el resto ya son todos, casi todos contratos comerciales, con lo cual mucho más no vale la pena que vean. Por ejemplo, si vieron locación, no es necesario ver leasing. Pero bueno, si otro profesor lo dio, listo, no importa. Porque esos son contratos comerciales muy técnicos y en donde existen particularidades que por ahí a esta altura de contratos no está bueno ver, como tampoco está bueno ver los contratos de distribución, ni transporte, ni corretaje, ni arbitraje, ni bancarios, ni fideicomiso, ni ninguno de esos. Son muy, muy técnicos comerciales, entonces no los van a ver el semestre que viene en comercial. Bueno, hagamos así. Si al miércoles que viene no vieron sesión, hay que ver sesión, ¿sí? No queda otra. Vayan repasándolo. Ustedes parte de sesión ya vieron cuando vieron sesión de la posición contractual. Y ahora se incorporaría sesión de créditos y sesión de deudas. Y en una parte van a ver que en la parte de sesión de créditos va a existir algo relacionado con un derecho que ustedes todavía no vieron, que es derechos reales. Cuando vean derechos reales de garantía, cuando se vea prenda de créditos, no se asusten, lo vemos y lo explicamos ligeramente como para que tengan una noción, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto, la semana pasada terminamos de ver fianza, habíamos quedado en ver mandato, vamos a ver mandato ahora, parte de consignación y contrato estimatorio, que no vamos a profundizar porque también la consignación y el contrato estimatorio son contratos comerciales. Y vamos a seguir con contrato oneroso de renta vitalicia y contratos de juego, apuesta o azar, que serían, después de la fianza, los dos contratos aleatorios que siguen por antonomasia, ¿sí? Obviamente que hay otro más que es el seguro, pero no lo van a ver ahora porque lo van a ver en comercial, porque tiene una ley particular, que es la 17418. Mandato. Recordando la primera parte o el primer segmento de mandato, ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que el mandato podía ser con o sin representación. Artículo 1319 y siguientes del Código Civil y Comercial. Cuando nosotros hablamos del mandato, estamos hablando ahora de un contrato, pero recuerden ustedes que el mandato era la primera parte de la teoría de la representación, la etapa interna. Era cuando una parte le daba a una persona, le encomendaba a otra un mandato, una orden o un encargo. Mandato en los términos teleológicos de la palabra, ¿sí? Como un imperativo, por decirlo de alguna manera, como una orden para que se cumpla algo. Ahora, correctamente, el Código Civil y Comercial mejoró sustancialmente la relación y la regulación, no solamente de la teoría de la representación en la parte general de los actos jurídicos, que es como está ubicada a partir del artículo 357 y siguientes, si ustedes van, y en particular supletoriamente aplicada al contrato de mandato, civil o comercial, no importa el género, a partir del 362 porque habla de la representación voluntaria. Ahí van a empezar a ver esto de aquello de que las clases de representación que existían. Pero más allá de esta cuestión, vamos a arrancar con mandato. ¿Qué significaba la regulación del 1319? Si ustedes leen el 1319 y el 1320 en clave de representación,
comienza por donde tiene que empezar la regulación, y es decir, que habrá contrato de mandato cuando una persona le encarga a otra la realización de actos jurídicos. Por eso decíamos que siempre el otorgamiento del mandato se presume para la realización de actos jurídicos, nunca para actos ilícitos. Es decir, nunca puede haber representación para la comisión de actos ilícitos. Eso es lo que se concluye en el 1319. Pero el 1319 habla del mandato representativo. Y el mandato, ¿sí? El mandato, orden local, puede ser de doble naturaleza. Con mandato con representación, en cuyo caso, si el mandato es representativo, 1319, se aplican supletoriamente las reglas del 362. Ahora seguimos, no se asusten. Y puede haber mandato no representativo. Y cuando nosotros hablamos de mandato no representativo, ahí estamos hablando de otro contrato, que no es el mandato. Estamos hablando del contrato que sigue, que es la consignación. El 1335, si no me equivoco, por ahí anda. Si no es el 1335, debe ser contrato de consignación. El contrato de consignación es una especie de comisión, porque existen dos especies de comisión: comisión para la compra y comisión para la venta. El contrato que está regulado en el artículo 1335 es el contrato de comisión para la venta de cosas muebles. Por eso se llama consignación, porque la consignación es dejar cosas muebles en poder de otra persona para que las venda. ¿Sí? El Código Comercial de Chile, por ejemplo, tiene 4 clases de consignación. El Código Comercial nuestro ahora tiene una. La única comisión que regula es la consignación. Dicho esto, ¿cuál es la diferencia sustancial? El modo en que actúan. Cuando el mandato es representativo, el mandatario, acá hay dos partes en el contrato de mandato, ¿sí? El mandante, que es el mandante o representado, que es el que otorga la orden, mandato o encargo, y el mandatario o representante, que es el que hace las veces y ejecuta por el mandante, ¿sí? Entonces, mandante, mandatario, siempre, pero siempre, grábense que la relación interna, siempre, pero siempre, la relación interna entre mandante-mandatario, consignante-consignatario y gestor y dueño de la gestión, siempre la relación interna es la misma que mandante-mandatario. No importa que haya o no representación. ¿Está claro? Porque esa es de la esencia de la figura del mandato o de la primera etapa. ¿Y por qué? Porque esa etapa es interna o subjetiva y se da entre dos sujetos, entre A y B. Entre A, que es el mandante, el que ordena, el que encarga, y B, que es el que ejecuta. Después veremos cómo lo ejecuta frente a quién, frente a terceros. Y ahí es donde surgirá la representación o no. Si ese encargo, mandato u orden se ejecuta frente a terceros diciendo que se viene por otro, y ahí está la exteriorización, ese mandato será representativo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando el mandato es representativo, el mandatario actúa, y esto se lo graban también, es clase de repaso para ustedes esto porque ya lo vimos, el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. ¿Está claro? El mandatario actúa, y se lo graban porque en el parcial va a entrar seguramente, el mandatario actúa en el mandato representativo a nombre ajeno. ¿A nombre de quién actúa? Del mandante. Y por cuenta ajena. ¿Quién va a solventar los gastos de la ejecución del mandato? Por cuenta ajena. ¿Qué significa eso? ¿Quién se va a hacer cargo de cumplir las obligaciones? Por cuenta ajena, el mandante. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el mandato representativo, el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Es decir, que hay representación. Cuando la representación se va del mandato, cuando el mandato se ejerce entre luces y sombras, se ejerce en la oscuridad, ocultamente, es decir, se oculta el nombre de aquel que dio el mandato, orden y encargo, el mandato deja de ser representativo y no aparece la etapa de representación. Por eso aparece otra figura, principalmente de actuación mercantil, que se conoce con el nombre de intermediación mercantil, que es la interposición de personas o la interpósita persona. Es decir, esto ocurre en el contrato de consignación, cuando en el 1337 dice que queda personalmente obligado el consignatario con los terceros con los que contrata. Y si no es el 1337, por ahí debe andar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mandato no es representativo, 1320 y siguientes,
1320, 1337, 1335. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El consignatario o el comisionista o el sujeto que contrata con terceros no invoca el nombre del mandante, lo oculta, por eso se llama mandato oculto. Existe esta figura, existe no solamente en el mandato y en la representación y en la contratación voluntaria, sino que existe también en la Ley General de Sociedades, en el artículo 33, con el artículo de socio oculto, el socio del socio, por ejemplo. O en la Ley de Concursos y Quiebras, aparece como lo que se denomina en el artículo, en la extensión de quiebra, el hombre de paja o el que actúa detrás del que da la cara, del testaferro, de la charada o la fachada que se desarrolla. Eso también, todo el ordenamiento jurídico regula la situación. Lo que pasa es que en algunas situaciones es lícito y en otras situaciones es ilícito. El denominado testaferro, por ejemplo. ¿Sí? En el denominado testaferro hay un mandato oculto, que es ilícito, obviamente, en algún supuesto. Entonces, de eso se encarga también el mandato, en aclararlo en el 1320. Ojo que el mandato puede ser sin representación. ¿Y qué pasa? Cuando el mandato es sin representación, el sujeto que actúa frente a terceros actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Se dan cuenta de dónde está la diferencia? En el mandato representativo, el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. En el mandato no representativo, o en el mandato sin representación, el sujeto actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Y por qué? Porque justamente queda obligado con los terceros por los que contrata. Entonces, ahí que aparece, creo que es el 1337, porque ustedes no me dijeron si era cierto o no, y ahora lo vamos a... Sí, ese es de los profe, efectos, es ese. 1337. Sí, 1337, efectos de la consignación, del mandato no representativo. ¿Cómo queda el consignatario? Queda actuando obligado frente a los terceros, y ahí se produce un problema. ¿Cuál es el problema que se produce? Se produce el problema, justamente, ¿de qué? De cómo se interlazan los efectos entre el comitente y los terceros con los que contrata el consignatario. ¿Cómo se entrelazan? ¿Por qué? Porque no existen acciones directas. Y fíjense ustedes que ahí hablábamos, es decir, al no existir acción directa, porque la acción directa lo único que permite es que se ejerza cuando la ley la dispone. Ejemplo de permisibilidad o permisividad para ejercer la acción directa en la sublocación. La sublocación que no está prohibida, por más que se diga otra cosa, no está prohibida porque la ley la permite, salvo que sea pacto en contrario. Lo que es considerado es que si la sublocación es del todo, eso no se va a considerar sublocación, se va a considerar cesión. Si pasa eso, ¿qué le permite al locador ejercer contra el sublocatario? La acción directa para el cobro de los cánones locativos. ¿Sí? ¿Sí o no? Dice eso la ley. Entonces, porque ubi lex non distinguet, non deberemos distinguire, ¿no? Dice el brocárdico, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Entonces, por más que podamos sacar una conclusión de que en la práctica pueda llegar a desnaturalizarse el instituto. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos? En el mandato sin representación nos encontramos con el problema de que la ley no permite el ejercicio de las acciones directas. ¿Entre quién y quién? Del comitente con los terceros con los que contrata el consignatario y de los terceros con los que contrata el consignatario con el comitente. ¿Por qué? Porque justamente lo que se está ocultando es el carácter del comitente. Doctor, sin perjuicio. Sí. Justo se te tildó y venías hablando re rápido. ¿La ley no permite acciones directas, dijiste? Exacto. Perdón, ahí está, gracias. En el caso del mandato. ¿Qué se tildó? ¿La parte de las acciones directas? No, La parte de la me acción directa. a mí me anda mal, tranqui. Bien, perdón. Entonces, reitero. En el caso del mandato sin representación, y es lógico que así sea, no permite el ejercicio de acciones directas la ley. En el contrato de consignación del 1335 al 1344 no hay ni un solo artículo que permita el ejercicio de acciones directas. Por ende,
como no se pueden pactar convencionalmente, ¿qué es lo que ocurre? No se puede ejercer la acción directa. Y entonces, ¿a qué instrumento tenemos que requerir? O recurrir, perdón, más que requerir. ¿A qué instrumento tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir al instrumento de la cesión de la posición contractual, ¿sí? O de los pagos con subrogación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Después habrá acciones de repetición, pero no acciones directas, que no son lo mismo. ¿Está claro? Dicho esto, el mandato representativo tampoco permite el ejercicio de acciones directas si uno se pone a pensar. ¿Por qué? Porque no hay interpósita persona. Entonces, al no existir interpósita persona, ¿qué acción directa va a ejercer? Si los relacionados están, si las partes están relacionadas directamente, ¿se entienden? No hay terceros. La figura prototípica del mandato representativo es entre A y B. ¿Por qué? Porque el mandatario actúa por el mandante. Entonces, cuando va el mandatario a actuar con un tercero, actúa por el otro, actúa por el mandante. En el caso de la consignación como mandato no representativo, sí es distinto, porque ahí sí aparecen tres partes bien diferenciadas. ¿Y por qué? Porque el consignatario se interpone entre el comitente y los terceros con los que contrata. Por eso surge el problema de si se ejerce o no la acción directa. ¿Se va entendiendo? Por eso resulta de aplicación en los casos de consignación el 1636. Cuando habla de la cesión de la posición contractual, que es la manera de ejercer las acciones derivadas del segundo contrato, porque todo es comisión, todo es consignación. ¿Está claro? Entonces, de alguna manera hay que ejercer, como la consignación no garantiza la solvencia de los terceros con los que contratan, de alguna manera queda prendido el consignatario con los terceros y también con el comitente, que fue el que le encargó. Esto pasa típicamente ¿en dónde? En los negocios de consignación de Hacienda. ¿Sí? Los consignatarios de Hacienda, los remates de feria de consignación de Hacienda, ahí ocurre. ¿Ocurre en dónde? Cuando se dejan cosas muebles en los kioscos para vender. El típico que le deja saumerios al kiosquero para vender, o le deja, qué sé yo, otro tipo de mercancías para vender. ¿Quién las vende? Y las vende el kiosquero. ¿A quiénes? A los terceros. Y bueno, ¿y después qué pasará? Y pasará el comitente a cobrar la plata de los bienes que le dejó el comitente al kiosquero para que le reintegre el dinero. Y en todos ellos, haya o no representación, existe una obligación común. ¿Cuál es? La rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está actuando para otro. Y siempre que se actúa para otro, las operaciones son para otro, hay que rendir cuentas en los términos del 858 del Código Civil y Comercial. No quiero decir, ¿lo dice Cataldo? No, lo dice la ley. Lo dice la ley. No se inventó nada. La pólvora ya está inventada. Y fíjense que es una de las obligaciones del mandatario. Ahora vamos a entrar de lleno al mandato. Es una de las obligaciones del mandatario rendir cuentas al mandante luego de concluida la gestión. Entonces, ¿el mandato qué es? El mandato es un contrato bilateral, consensual, oneroso, en principio puede ser gratuito, ¿sí? De ejecución continuada, de colaboración gestoria, en donde se actúa por otro, y en principio es aformal, salvo que el encargo que se realice sea de aquellos que necesiten una forma particular, y ahí se aplican supletoriamente las disposiciones de los apoderamientos de la parte general del 362 y siguiente. Por ejemplo, para estar en juicio, que es lo que van a hacer ustedes cuando se reciban, que van a ser abogados, van a necesitar una escritura pública para un poder. ¿Estamos? Si van como apoderados. O una carta a poder, que surte el mismo efecto, se hace en laboral. ¿Está? Que lo permite la ley. Para abrir una sucesión, después van a ver qué caso para abrir una sucesión es poder especial. Ahora la ley dice que se puede ejercer, pues los poderes pueden ser privados, dice incluso el de representación en juicio, con lo cual van a poder actuar con un contrato directamente celebrado con la parte. Ahora, para vender van a necesitar un poder especial por escritura pública. Para gravar también, para hipotecar o para, ¿se entiende? Para percibir pagos también. Ahora, si yo les digo, che, ¿no me van a comprar un código a la librería y les doy la plata y ustedes lo compran? ¿Eso es un mandato? Sí, es un mandato. ¿Por qué? Porque les encargué la realización de un acto jurídico que es una compraventa de una cosa mueble, les di la plata, fueron, lo compraron y me trajeron el libro. ¿Es necesario forma alguna para eso? No.
Con lo cual, ¿qué significa? Que el contrato puede ser formal o aformal, pero además puede ser expreso o tácito. Es decir, yo les pude haber dado, y no es necesaria la aceptación de ustedes expresa para hacerlo. Yo lo comenté, ustedes fueron, lo hicieron y me lo trajeron, y hubo una aceptación tácita de la ejecución del mandato. ¿Se dan cuenta? No confundan eso con la gestión de negocios, que es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque la gestión de negocios no necesariamente es representativa. Y porque además, tradicionalmente se conoce que la gestión de negocios no es un contrato, sino que es ¿qué? Un cuasi contrato. ¿Sí? Doctrina vieja ya que ha pasado en desuetudo, no en desuetudo, pero sí ha quedado de modé, de la Belle Époque, para en realidad sostener que en principio la gestión no necesariamente es representativa, pero sí lo que se analiza es si es útil o no al dueño de la cosa o del negocio que se realizó. Entonces, ahí aparece otra cuestión, de la cual no vamos a hablar hoy. ¿Estamos? Entonces, ese mandato, ¿sí? Sí, la representación tiene que ser exteriorizada siempre, porque justamente para hacer valer frente a terceros, si no se exterioriza no hay No, es representación. que me quedé pensando me quedé pensando en el ejemplo que dijo de que nos manda a comprar un código por usted. Pero yo cuando voy a comprarlo no necesariamente le digo que el código es para No, pero ahí Cataldo. yo estaba hablando de mandato. ¿Mm? Ah, perdón. Ahí está, perdón. Pero igual, Igual podría ser exteriorizada o no. Si ustedes pero van y le dicen, che, te vengo a el comprar el mandato no es código con para... me perdí. El que es sin representación es la consignación. El mandato Sí, sí es pero con ese caso que representación. yo di del mandato, que fueron a comprar el código, yo los di como ejemplo de aceptación tácita y de Ah, ahí mandato está. formal. Pero si usted va a la librera, por ejemplo, va a Rubinsal Cursoni y le dice a Walter Alzamora, que es el vendedor de Rubinsal Cursoni, Walter, vengo a comprarte el Tratado de Género y Garantías Constitucionales para Cataldo. Igual te va a decir, ah, bueno, sí, yo le vendo a Cataldo, tiene suscrita la revista de daño procesal, derecho internacional, de privado y comunitario, Bueno, ahí qué hiciste, exteriorizaste frente a tercero, al tercero que es Alzamora. Te lo va a vender y vos le vas a pagar, pero él quizás te hace la factura para Cataldo, no te va a pedir la prueba de la representación, porque ni siquiera lo estás obligando y él le está haciendo negocio. ¿Está claro? Ahora, si vos no dijeras nada y lo compras y te hacen la factura a vos a nombre de Valentina Martínez, ¿qué va a pasar? Ahí es como si hubiese hecho una consignación. Te dije, che, anda a comprarle el libro a Alzamora para que te lo venda, no le digas que te mando yo, porque si no, no te lo va a querer vender. ¿Se dan cuenta? Podría operar de alguna de las dos maneras. Pero Y no si di yo el ejemplo voy como... y si yo Sí. voy y compro el libro a nombre de usted, pero en realidad usted no sabe y después le cobran a usted, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, pero ahí ya debería ser una compraventa a plazo, en cuotas, con tarjeta de crédito, donde te van a pedir la tarjeta de crédito. Si no, nadie te va a fiar nada en materia de libro, Keila. Te lo puedo asegurar, ¿sí? Como en casi todos las cosas Son que se venden. carísimos esos tratados. En efectivo no lo puedo comprar. Sí, Necesitaría se su pueden comprar en tarjeta. efectivo, son caros, pero bueno. Y no sé, debe estar como 40.000, 50.000 pesos ahora. Eh, qué sé yo, no sé cuánto están. ¿Hasta acá vamos? A lo que voy es a esto. El mandato puede ser, ahora ya en el mandato, cuando yo le encargo a otro la realización de un acto jurídico, ¿está? Que puede ser representativo o no. Imagínense que puede ser para comprar. Ahora, ustedes se imaginan que es representativo porque tienen grabada la teoría de la representación. Ahora, no todos los días van a ir a comprar una casa o a grabar con una hipoteca un inmueble. ¿Sí? Entonces, para esos, obviamente, si hay contrato de mandato, ahí cuando se exteriorice, van a tener que acreditar la representación. ¿Estamos? Ahora, cuando, por ejemplo, cuando ustedes van a realizar actos por sus hijos o por el tutelado o por el jurado, ahí la representación es necesaria. Ahí no voy a tener que probar un apoderamiento. Ahí es la ley la que dice, como por ejemplo decíamos del administrador de consorcio.
Ahí, el administrador del consorcio no tiene que acreditar que el administrador del consorcio es el que representa al consorcio. Lo que tiene que acreditar, ¿se acuerdan en las representaciones orgánicas o mixtas? Tiene que acreditar que él está cumpliendo ese rol. ¿Está claro? Pero ahora estamos hablando del contrato de mandato en particular, que puede o no ser el representativo. ¿Por qué? Porque el acto que yo te mande a realizar puede ser que necesite la exteriorización de esa representación. Y ahí va a depender de la naturaleza del acto encomendado. Pero siempre tiene que ser un acto jurídico. Y de acuerdo a la naturaleza jurídica y de la tutela que la ley le otorga a ese acto jurídico va a ser necesaria la escritura pública o no, o el instrumento privado para el ejercicio de la representación. Entonces, aclarando, decimos, el contrato de mandato tiene esos caracteres, tiene dos partes que son mandante y mandatario, y genera obviamente obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Y obviamente el mandatario, como actúa para otro y por cuenta de otro, va a tener que rendir cuentas al mandante. Pero además tiene que dar aviso al mandante de cómo viene ejecutando el mandato. Además tiene que ejercer en el mandato la misma cautela y la misma, por decirlo así, no solamente buena fe, sino la misma actuación como si la cosa fuese propia o el encargo fuese propio, la misma diligencia, perdón, no me salía la palabra, tiene que comunicar si tiene ganancias o ha percibido dinero como consecuencias del mandato y debe restituírselas obviamente al mandante, debe dar aviso si el mandato o el cumplimiento del acto jurídico que se le está encargando puede generar conflictos de intereses, que esto suele ocurrir mucho en materia societaria, donde la ley a veces establece determinadas situaciones que establece y dice, ojo que acá hay conflicto de intereses. En materia de mandato también ocurre. Hay un típico ejemplo donde ocurre siempre en materia jurídica y en los juicios. ¿Cuál es? El abogado de la aseguradora que representa también al demandado. El abogado de la aseguradora que representa también al demandado por ley puede representarlo al demandado y es apoderado de dos sujetos, de la aseguradora, que es la cita de garantía, y del demandado. Ahora, cuando él opone en el proceso que su responsabilidad solamente va a ser hasta el límite de cobertura de la garantía y puede llegar a perjudicar a su mandante, que es el demandado, ahí tiene que hacerlo saber al mandante y tiene que hacérselo saber a los jueces, porque si no, hay una incompatibilidad que le puede acarrear incumplimiento de obligaciones en el ejercicio de la abogacía por incumplimiento de obligaciones de la ley 5177. Entonces, ojo, ahí aparece el tema del conflicto de intereses. Cuando ustedes representan a dos sujetos, no pueden representar intereses contrarios, ¿sí? Contrarios en una misma situación, porque ahí están incumpliendo una obligación que es de lealtad en el ejercicio del mandato. ¿Sí? Lealtad y fidelidad en el ejercicio del mandato. El mandatario debe ejercer fielmente el mandato para aquel con el que le dio la orden. Por eso es un contrato, ¿por qué? Porque es un contrato de colaboración gestoria, por eso se llama de colaboración gestoria en cuanto a clasificación económica. Yo necesito la colaboración de alguien, entonces recurro a un sujeto para que lo haga por mí. Se supone que al sujeto que le voy a otorgar el mandato, ¿para qué? Para que realice el acto, pero porque yo tengo confianza. Se da en términos de confianza el contrato de mandato, ¿está? Entonces, todos esos contratos deben ser ejercidos no solamente con buena fe, ¿sí? Es como el contrato de seguro, con ubérrima bona fide. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas muy en claro. Así como genera obligaciones para el mandatario, principalmente, que son las primeras enumeradas, y están enumeradas en el artículo, para así no los confundo, 1324, ¿sí? Hay muchas obligaciones. También genera obligaciones para el mandante. ¿Por qué? Porque es un contrato bilateral. Pero además de ser bilateral, es un contrato que se presume oneroso ahora. ¿Por qué? Porque puede ser que aquel que realice la gestión sea de su profesión o habitualidad realizar ese tipo de actos jurídicos. Por ejemplo, si ustedes son abogados, ¿se presume que no van a cobrar honorario? No, al contrario. Se
presume que van a cobrar honorarios, es decir, se presume esa prestación, ese servicio de profesión liberal, se presume que es oneroso. Y está bien que así sea. ¿Está claro? Entonces, como es bilateral y es oneroso, también genera obligaciones para el mandante. ¿Y cuáles van a ser las obligaciones del mandante? Y bueno, pagar todos los gastos que genera la procura, ¿sí? La ejecución de la procura, hacerse cargo del cumplimiento de las obligaciones, desligarlo al mandatario de todo tipo de responsabilidad que asuma contra terceros en el ejercicio o en la ejecución del mandato. Pero también hay una obligación principal del mandante que se llama obligación de indemnidad y que es indemnizar al mandatario en todo aquello que sufra, en todos aquellos daños que sufra como consecuencia del ejercicio del mandato. Obviamente, acá, frente a terceros, vamos a tener una línea divisoria de aguas, como se dice en el derecho internacional público, que es hasta cuándo se tiene que cumplir con esa obligación de devolver o de restituir al mandatario todos los gastos en que haya incurrido para la ejecución del mandato, si se extralimitó en los límites de la procura. Si eso pasa, obviamente vamos a tener que ver si el mandato se ejerció dentro del encargo originario. Si no se ejerció dentro de los límites de la procura, ahí el mandatario va a quedar obligado frente a terceros. Y ahí es donde aparece o se denominaba la vieja en el artículo 1929 del Código Civil de Vélez, la comisión civil. Ojo, porque si hay exceso de procura, ahí aparece el contrato de comisión civil. ¿Está claro? ¿Sí? Dicho esto, decimos, básicamente, que como el contrato de mandato es un contrato de colaboración gestoria y se da en virtud de la confianza que el mandante tiene con el mandatario, obviamente existe una cláusula de salvataje o de una cláusula gatillo típica de los contratos de esta naturaleza de contratos, que es ¿cuál? La revocación. ¿Está? Es decir, en cualquier momento del mandato, el mandante puede revocar, aún sin justa causa, el mandato otorgado al mandatario. ¿Sí? La revocabilidad es como la característica esencial del mandato. Por eso, lo que estoy diciendo está en el 1331. La revocación, como ustedes saben, obviamente, ¿en qué capítulo va a estar? Va a estar en el capítulo de extinción del mandato. ¿Por qué? Porque es un supuesto de extinción contractual que ustedes vieron en ¿dónde? En el 1076 y siguientes. Ojo que esto no es rescisión, ¿eh? Esto es revocación. ¿Se acuerdan? Que vimos como clase de ineficacia funcional la revocación como una de las clases de la revocación. ¿Y qué efectos tenía la revocación? Obvio, siempre va a tener efectos ultraactivos. Es decir, ex nunc. Desde ahora para adelante, desde nunca, desde ahora para adelante. No tiene efectos retroactivos, ni puede ser pactada como retroactiva. ¿Por qué? Porque todos los actos que realizó el mandatario en el ejercicio del mandato se presumen válidos. Y aunque hubiese iniciado, y acá viene algo que es prototípico de los negocios de colaboración gestoria, que es la confirmación de los negocios jurídicos, si hubiese comenzado a ejecutar el mandatario actos jurídicos por otro y a cuenta de otro, y no tiene el apoderamiento suficiente o la representación suficiente, si tomado conocimiento de ese acto o ejecución por parte del mandante no dice nada, el mandato se presume tácito y es válido y se presume ratificado. ¿Está claro? O puede llegar a ratificarlo. Por eso la ratificación es una suerte de confirmación de acto jurídico que se ve principalmente en el mandato tácito. ¿Sí? Es decir, el mandato se puede ejecutar tácitamente y se puede aceptar tácitamente también. ¿Se va entendiendo? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la ratificación tiene efectos retroactivos, no la revocación. La ratificación es confirmación del acto jurídico, que quizás nació viciado. ¿Por qué? Porque si yo actúo por otro sin ¿sí? 1025, si yo actúo por otro sin tener el apoderamiento suficiente, no obliga ni al que lo hizo, dice la ley.
Pero si después viene el mandante y tácitamente toma conocimiento de lo actuado, por ejemplo, lo que decía Keila, che, le fui a comprar al Zamora libros para Cataldo y lo dejé a Cataldo engrampado con una deuda, y Cataldo va y paga todos los meses la deuda. ¿Qué hay? Hay una ejecución tácita del mandato, hay una confirmación de que lo que hizo Keila es válido. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Es decir, todas estas cuestiones hacen a distintas cuestiones del ejercicio del mandato, no solamente como ejecución, sino también como aceptación de que otro está actuando por mí. Yo tomo conocimiento y no digo nada. Distinto si digo, che, no, pará, yo no te di apoderamiento para eso. Y ahí sí nos vamos a encontrar ante un supuesto del 1025. Si yo tomo conocimiento de que, por ejemplo, Angélica está ejecutando por mí actos jurídicos y no digo nada y yo los ratifico, estoy confirmando el acto jurídico. Y ahí Angélica, que es mi mandataria, ¿sí?, está actuando a nombre mío y por cuenta mía. ¿Está claro? Entonces, cuando eso ocurre, yo estoy ratificando tácitamente un mandato. Ahí estoy en presencia de un mandato tácito. ¿Está claro? Ahora, decíamos, ese contrato de mandato representativo, que tiene estas particularidades, que puede ser incluso dada a varias personas, no es necesario dar encomendar la realización del acto jurídico a un sujeto, puede ser a varias personas, puede ejercerse simultáneamente o en forma continuada. Si no se dice nada, cada uno de los mandatarios puede ejecutar el mandato. Y no se presume que están revocados los mandatos anteriores, es decir, todos se presumen que están ejecutados simultáneamente, salvo que el mandante diga, che, le doy mandato a Carolina para que ejecute, después se lo doy a Angélica para que ejecute, después se lo doy a Leopoldo para que ejecute, después se lo doy a Consuelo, después se lo doy a Victoria. ¿Se dan cuenta? Eso sería continuada. Si yo digo, che, voy a un poder, que generalmente esto es lo que hacen los bancos, le otorgo poder a los doctores Buda, Collado, Martínez, Baldi, Baldín, Imparato, Garay, y así sucesivamente, para que ejecuten conjunta o simultáneamente los actos en nombre mío, ahí cualquiera de ustedes que se presente, invocando mi nombre, puede ejercer el mandato. Y no se presume que se revocaron los otros poderes. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Y ustedes podrían ir revocando o sea, podrían renunciar al mandato, y yo tranquilamente no va a implicar la revocación de los demás. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, supongamos que ustedes son todos mis apoderados, que somos 17, bueno, que hay 16 apoderados, que Cataldo tiene 16 apoderados. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes podrían sustituir en otro el apoderamiento. ¿Está claro? Salvo que yo lo prohíba. Ahora, ¿quién se hace cargo de la sustitución de ese apoderamiento? Obviamente el mandatario. El mandatario se tiene que hacer cargo de que lo sustituyó en una persona que no está habilitada para realizar esto. ¿Se entendió esta parte? La de la sustitución. ¿No se entendió? Es decir... Sería, profe, el ejemplo es de... Buenas noches. Sí, buenas noches. Sería el ejemplo de que, por ejemplo, me dan un poder a mí para actuar en un juicio y yo tengo otros colegas en el estudio y hago que ellos impulsen el proceso, por ejemplo. Exactamente, pero sin irnos al caso, generalmente en ese caso es el caso prototípico. Pero yo necesariamente no, o sea, no necesariamente tengo que darle un apoderamiento a un abogado. Supongamos, ustedes podrían ser mis mandatarios ahora. ¿Son abogados? No. ¿Podrían presentarse en un proceso a contestar la demanda? No. ¿Por qué? Porque la ley provincial de ejercicio de abogacía prohíbe y dice que para representar los derechos de tercero en un proceso judicial tiene que ser abogado matriculado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me sirve, supongamos que yo le doy a Mariano Emanuel Díaz un apoderamiento. ¿Él se va a poder presentar a contestar la demanda por mí? ¿Con patrocinio? No. Va a tener que hacer que esto que dijo Mariano,
va a tener que recurrir a un abogado de la matrícula y él otorgarle poder en escribano. Ahí estaría sustituyendo el apoderamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se tiene que hacer cargo quién de eso? Él, obviamente, porque lo eligió él. Si el apoderado que él eligió se manda algún lío, que sustituyó se manda algún lío. Ahora, si yo le digo, mira, Mariano, andá a ver a la doctora Baldín y a la doctora Martínez, que son mis abogadas de confianza, para que ejecuten. Y él dice, no, yo voy a ir a ver a Collado y a Buda, porque me gusta más y soy amigo. Y resulta ser que Collado y Buda se mandan una macana en el proceso. Cataldo no tiene que pagar esa macana, ¿se dan cuenta? Eso es lo que regula la sustitución. Si yo le encomiendo que le autorizo a sustituir y sustituyen a alguien que yo le encomendé, yo me tengo que hacer cargo como mandante de los gastos que eso genera y de los daños también. Ahora, si yo encomendé, autoricé a sustituir y él va a otra persona, no me voy a hacer cargo responsable de los daños que genere el sustituto y se va a tener que hacer cargo el sustituido. Distinta sería la situación en que yo diga, no te autorizo a sustituirlo y sustituye. Ahí se va a tener que hacer cargo. ¿Por qué? Porque me es inoponible la realización de los actos que realiza un tercero con relación a mí. No tiene apoderamiento directamente. La cláusula de prohibición de sustitución implica la cláusula de no extensión de la representación. Claramente. ¿Se va entendiendo? Por último, hay algo muy importante con relación a la capacidad del mandato. Porque acá juegan o lindan dos normas, no solamente las del 362 y siguientes, sino también las propias del contrato de mandato. ¿Y cuál es esa característica? Que el mandato puede ser dado a persona incapaz, en la medida que pueda tener discernimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa? Que si el incapaz va y realiza el acto jurídico va a ser válido. Y que yo en principio no puedo poner ningún tipo de defensa basada en la naturaleza personal del mandatario. Es decir, era menor de edad. Podría decirlo y si no, si le otorgué el apoderamiento, no. Lo permite la ley. Lo que no puede ser incapaz es el mandante. Porque se presume que tiene que tener capacidad para aquellos actos que está concediendo el mandato. ¿Está claro? Ojo con eso. Y por último, llegamos a la parte, o arribamos a la parte, antes de la extinción, una parte que es, antes de la extinción, no, a la extinción, que hay varios supuestos de extinción del contrato de mandato. Obviamente, el primer supuesto, ¿cuál va a ser? Siempre el agotamiento del objeto del contrato. ¿Cuál es? Que se realizó el acto jurídico por el cual, ¿sí?, nosotros encomendamos a otro la realización de ese acto jurídico. Con lo cual, agotamiento o cumplimiento de la prestación esencial por el cual se emitió el mandato, extingue el acto. Pero además hay otras que se incorporaron ahora. ¿Cuáles? La quiebra, por ejemplo, extingue el mandato. Estoy viendo a varios con cámara negra, ¿eh? Después se viene la bolilla negra, ¿eh? Vamos. ¿Estamos? No piensen que no hablamos atrás, ¿eh? Con Gamini y con Juárez. La cámara. No hay problema. Yo digo nomás. Cada uno, son todos grandes ustedes, tienen más de 18 años, así que sabrán lo que hacen. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, nosotros decimos, bueno, se extinguen de forma... se extingue de forma natural por el cumplimiento, pero también los efectos de la quiebra extinguen el contrato. Pero además, ¿cuáles pueden ser? Dos prototípicas. Que el mandatario se canse de ser mi representante y ¿qué hace? Renuncia. La renuncia también es un supuesto de extinción. ¿Y cuál otro puede haber? El que dijimos que por antonomasia regía en el contrato de mandato. La revocación del contrato de mandato. Y ahí nos metemos en lo que son los supuestos del 380, incisos, ¿sí?, B y C. ¿Por qué? Porque el 380, inciso B, alude a otro supuesto, a un supuesto importante que es la muerte. La muerte del mandante o mandatario extingue el contrato de mandato. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que
si se muere el mandante o mandatario, el contrato automáticamente se extingue, pero sigue produciendo efectos con relación a la parte que queda viva respecto al cumplimiento de las obligaciones que emergen de ese contrato, porque es un contrato bilateral, y que obviamente van a tener que cumplir los herederos. ¿Por qué? Porque por el principio de efecto relativo del contrato, desde el punto de vista subjetivo, ¿sí?, los contratos se extienden activa y pasivamente a las partes, a sus herederos, a los sucesores universales o sucesores particulares. Entonces, cuando eso ocurre, ojo, porque el supuesto que está regulando la ley es la revocación, la muerte o la renuncia extinguen el contrato de mandato. Pero ojo, que puede haber algunos negocios que por la naturaleza del negocio encomendado, por el periodo de tiempo y por la naturaleza del beneficiario, puede ser que sean irrevocables. Entonces ahí aparecen los que se conocen como mandatos irrevocables, que están regulados en el 380, inciso B e inciso C. En el inciso B establece una regla que surge del propio contrato de mandato representativo, que es que el negocio del mandato es un contrato, y por ende, si es un contrato, es un acto inter vivos siempre. ¿Sí? Si es un negocio inter vivos siempre, quiere decir que no se puede dar un mandato para ser ejecutado con posterioridad a la muerte, salvo que reúna, dice la ley, teoría de la confirmación o de la conversión del negocio jurídico, que reúna las formalidades de los actos de última voluntad, pero entonces van a regir como actos de última voluntad y no como contrato. Entonces va a pasar que ahí va a haber un acto unilateral, va a mutar la naturaleza del acto jurídico. Muta de acto jurídico bilateral a acto jurídico unilateral. ¿Y cuáles podrían ser esos? Por ejemplo, un testamento. El albaceazgo, que es una figura en donde se instituye por testamento que un sujeto ejecute la voluntad del muerto. La voluntad del muerto, no, la voluntad del testador. Se murió, tiene que ejecutarla. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un mandato, orden. Un legado, por ejemplo. Esos son los actos de última voluntad. Legado de cuota parte. Legado para realizar algún tipo de negocio. Pero fíjense cómo esas causales de extinción están excepcionadas en el 380. ¿Y cómo se excepcionan? En el B, justamente, dice, ojo, sin perjuicio de que la muerte del mandante o mandatario extingue en el contrato, y que los negocios no pueden ser dados para cumplirse después de la muerte, sí, se otorgó un poder irrevocable por un plazo determinado, ¿sí? Por un plazo determinado, para un negocio determinado o varios negocios determinados, y en beneficio del representante solo, del representante y representado, del representado de un tercero o del representado solo o de un tercero solo. ¿Qué dije de los herederos? Que se extienden los efectos de los contratos a los herederos, es decir, a los sucesores a título universal, si son forzosos, obviamente, o a los instituidos, que no necesariamente son los forzosos. Estamos ahí, ¿qué es lo que ocurre? El mandato igualmente es válido y puede y debe ser ejercido con posterioridad a la muerte del otorgante. Y esto es lo que se conoce como mandato irrevocable post-mortem. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Este es el caso de la muerte, el B. En el caso C aparece el mandato irrevocable, pero en el caso de revocación. Es decir, usted puede revocar el mandato en el momento que quiera, salvo que haya dado un mandato irrevocable para el cumplimiento durante un plazo determinado, un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Es decir, tiene que estar tasado, no puede ser indeterminado en el tiempo, tiene que haber un plazo para la realización de uno o varios actos jurídicos determinados y en beneficio de varias personas, una o varias personas determinadas. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que en esos artículos la ley está diciendo la muerte y la revocación extinguen el mandato, salvo que haya irrevocabilidad. Si hay irrevocabilidad, hay que cumplir
con el negocio encomendado. Pero, ¿cuál es el tema? Que aún, el tema viene del artículo después que viene de irrevocabilidad, que es el 1332. No, perdón, 1331. Si nosotros nos encontramos en un supuesto de mandato irrevocable de los del 380, inciso B y C, igualmente el mandante puede revocar ese mandato irrevocable si existe justa causa. Es decir, ¿cuáles serían las justas causas? Las justas causas son las que se aprecian en concreto y que pueden afectar el ejercicio o ejecución del mandato. ¿Está claro? Por ejemplo, yo encomendé la realización de la venta de un inmueble a una persona determinada durante tal plazo y en beneficio de un tercero. Y resulta ser que después veo que ese tercero con el cual yo lo quise beneficiar me defraudó. O cayó en una causa de indignidad o una causa de desheredación y resulta ser que no lo quiero beneficiar más. ¿Qué hago? Tengo la justa causa para presentarme al juez y digo, señor juez, yo tenía un mandato irrevocable, pero con justa causa lo revoqué. Obviamente notifico al mandatario que no ejecute ese mandato. Obviamente va a haber lío, obviamente vamos a ir a discutir a la justicia y en ese caso tendré que acreditar la justa causa. ¿Se va entendiendo? Esto es lo que tienen que saber y lo más importante quizás que tiene contrato de mandato. Obviamente hay muchas cosas más que van a surgir de la lectura del contrato. Dicho esto, terminamos con mandato. Si hay algo más que me acuerde que por ahí dejé en el tintero, lo mencionamos. Y me gustaría comenzar, no sé qué hora es, son las 21:10, perdón. Comenzar con dos contratos aleatorios. Ustedes vieron, cuando vieron clasificación de contratos, ¿se acuerdan que vieron los conmutativos? Como contraposición a los conmutativos estaban los aleatorios, pero los aleatorios podrían ser de dos naturalezas o de doble naturaleza. Los aleatorios por naturaleza o los aleatorios por voluntad de las partes. Es decir, los aleatorios por naturaleza son aquellos contratos en donde típicamente en su estructura contractual, como elementos tipificantes, aparece un alia. Ejemplo de eso, ¿cuál es? El contrato de seguro. Ejemplo de eso, ¿cuál es? El contrato oneroso de renta vitalicia. Ejemplo de eso, ¿cuál es? El contrato de juego o apuesta. Esos tres son ejemplos de contratos aleatorios por naturaleza, que se ven alcanzados también por la teoría de la imprevisión. Porque recuerdan ustedes que cuando vieron el 1091 dice, dentro del marco de actuación de la teoría de la imprevisibilidad, también se encontraban los contratos aleatorios en la medida en que la desproporción objetiva también afecte el alia de ejecución del contrato, es decir, el alia natural de ese contrato. ¿Estamos? Pero también podría haber aleatoriedad por voluntad de las partes, cuestión que presumo que vieron en compraventa. ¿Por qué? Porque la compraventa, ¿sí?, sometida a un alia, es decir, el pactum de res sperata y el pactum de rei sperata, ¿sí?, esos pactos de cosa esperada, la compraventa de cosa futura o la compraventa de esperanza, la compraventa es por naturaleza conmutativa, pues puede convertirse en aleatoria. Cuando se convierte en aleatoria, puede ser que acaezca o no. ¿Y qué implica? Someter el negocio a una condición resolutoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, típico ejemplo, compraventa de una cosa futura, una cosecha. ¿Valen las compraventas sobre cosas futuras? Las sesiones sobre... Claro que valen, como dice Meschini. Vale, recontra vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo estoy prometiendo una cosa que no existe. Ojo, ojo, que no tienen que confundir la compraventa aleatoria como contrato aleatorio por voluntad de las partes con la inexistencia de la cosa al momento o la imposibilidad del pago en los términos del 954-955. Ojo, porque eso puede dejar sin efecto el contrato, sin responsabilidad para las partes y con efecto retroactivo debiendo restituirse las partes. Lo que pasa es que tienen que darse ciertas características, que haya sido en los términos del 1728, 1730, es decir, con efectos de fuerza mayor,
que perdure en el tiempo, que sea absoluta, que no permita el cumplimiento de la prestación. Si no puede degenerar o desenvolverse en un incumplimiento contractual. Hay que tener cuidado con esto. Pero dicho esto, en ese marco aparecen dos contratos. Uno es el contrato oneroso de renta vitalicia, que está después de fianza. A ver, el último artículo de fianza debería ser 1609, 1610. 1609 en adelante, contrato oneroso de renta... no, a ver. No, eso es juego o apuesta. El anterior. Es 1599. 1599, sí, no me acordaba. No sé por qué no lo buscaba, porque lo tengo acá. 1599, exactamente. Ojo que el contrato oneroso de renta vitalicia tiene sus vericuetos. Aviso. Y el primer aviso que doy es que el contrato oneroso de renta vitalicia en el código anterior era un contrato real. Hoy dejó de ser un contrato real. ¿Por qué? Porque se eliminó la categoría, a pesar de que se haya eliminado, no sé, tengo mis dudas, pero ya la propia estructura que aparece en la definición del 1599, como bien me apuntó, no vi quién fue que me apuntó, así que le agradezco. El 1599 genera la estructura propia del contrato oneroso de renta vitalicia, que en principio es bilateral, pero que puede ser bilateral, sí, con una estructura similar a la de la estipulación de terceros en los términos del 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque cuando se toma como beneficiario a un tercero, ahí aparece una estipulación a favor de terceros, dice la ley. Pero ¿en qué consiste el contrato oneroso de renta vitalicia? Que supletoriamente, contrato al que supletoriamente, fíjese cómo son las cosas, se le aplican las reglas de la donación cuando no es oneroso. Y ahí aparece la regulación del 1552. Es decir, la donación de rentas vitalicias es un contrato que se regula por la parte de la donación, que requiere obviamente la escritura pública para su otorgamiento. Pero además, el contrato oneroso de renta vitalicia también tiene que ser constituido por escritura pública. ¿Está claro? Con lo cual es un contrato formal, solemne, absoluto, porque si no está hecho bajo esa norma, es nulo el contrato. ¿Está claro? Porque la forma se exige a decentia, es decir, se exige a los efectos del nacimiento del negocio jurídico. Hasta acá vamos, porque suelo hablar rápido y después me critican que no se entiende nada, que por ahí eso es por una cuestión neurológica, no de que hable rápido. ¿Sí? Tengo una pregunta. Mía, de que no sé explicar, sí. ¿Por qué se puede hacer un contrato de renta vitalicia, pero también se dice que el plazo máximo de locación es de 20 años? Es que no tienen nada que ver la locación con la renta vitalicia. Son dos contratos estructuralmente distintos, porque la renta vitalicia es un contrato que también se da como el comodato en virtud de son contratos que se conocen como intuito persona. ¿Sí? Al igual que mandato, la locación no se da intuito persona. ¿Qué sé yo? Viene, por ejemplo, Imparato y me quiere locar el inmueble y yo se lo loco, y quizás no la conozco a Imparato. O viene Schneider. Yo no confiaría. Usted no confiaría en Imparato y bueno, entonces puede pasar. O viene, por ejemplo, Schneider y yo no la conozco a nadie, y me quiere alquilar la casa y ¿por qué no se la voy a alquilar? No se da intuito persona. El mandato sí se da intuito persona, porque yo confío en la persona en la que estoy dando el apoderamiento. El contrato oneroso de renta vitalicia también es un contrato intuito de persona, se da por la naturaleza de la persona en favor de quien se quiere dar, al igual que la donación. La donación también es intuito de persona, en cierto modo. ¿Sí? Algunas donaciones, porque se tiene en cuenta que, en especial, la naturaleza de la persona que se está beneficiando. Pero ¿cuál es la estructura? Y ahora explico por qué no tiene nada que ver la locación. Porque en la locación lo que se da es el uso y goce de una cosa. No hay enajenación en la locación. ¿Está claro? En la donación hay enajenación. En el contrato oneroso de renta vitalicia hay enajenación. ¿Por qué hay enajenación? Porque el constituyente en el contrato oneroso de renta vitalicia aquel que menciona el 1599, el constituyente
¿qué hace? Le entrega un capital a un sujeto que es el beneficiario de ese capital, y ese sujeto que es el deudor, hasta ahí vamos teniendo dos partes, es el que se compromete a pagar la renta periódica, mensual, durante el lapso de vida de una persona que se va a tener en cuenta en el contrato. Y ahí es donde aparece otro sujeto que se denomina el cabeza de renta, que es aquel sujeto al cual se tiene en cuenta la vida de ese sujeto para plazo de duración del contrato. Por eso el contrato es aleatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a vivir el cabeza de renta. Suena raro decir cabeza de renta, porque a ustedes se les puede decir, mira, cabeza de termo. No, acá se llama cabeza de renta. ¿Sí? Ahora que todos nosotros somos europeos, porque vinimos en barcos de Europa, todos nosotros, salvo Yuya, que vino de la selva, y otros que vinieron de otros lugares, nosotros que somos europeos, somos cabeza de renta, no cabeza de termo. Otros que son de otros lugares son por ahí cabeza de termo. ¿Estamos? Dicho esto, explico esto para que se entienda. El contrato oneroso de renta vitalicia se celebra entre el constituyente y el deudor. Las partes son esas. Constituyente es el que entrega el capital. ¿Sí? El deudor es el que se compromete a pagar la renta periódica vitalicia mensual, que es periódica y además que tiene como característica que se paga vencida. No se paga por adelantado, se paga vencido. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos sujetos que son constituyente, deudor. Ahora, la renta. Primera pregunta, ¿a favor de quién se establece? Bueno, se puede establecer a favor del constituyente, ¿sí? O se puede establecer a favor de terceros beneficiarios que no forman parte del contrato. Si se establece a favor de terceros que no forman parte del contrato, ahí el contrato oneroso de renta vitalicia se transformó en un contrato con estipulación a favor de terceros. ¿Sí? Es decir, se aplica supletoriamente el 1027 del Código Civil y Comercial, que era que intervención de los terceros en el contrato, el tercer supuesto que aparecía, 1025, 1026, 1027, estipulación a favor de terceros, donde establece el estipulante, el aceptante y el beneficiario. Acá puede ocurrir lo mismo. Y puede aparecer un cuarto sujeto, que era el cabeza de renta, que tampoco forma parte del contrato. ¿Y el cabeza de renta cuál es? Es la persona o son las personas que se tienen en cuenta para la validez del contrato. ¿Sí? Entonces, esto que estoy diciendo aparece en el disculpen que voy a tener que 1500 1603 puede ser aplicado y también puede ser aplicado, no, después ya viene extinción. 1603, 1602. ¿Estamos? Y 1599 también en la parte final, cuando dice que la vida de la persona que se entiende en cuenta para la validez del contrato justamente puede ser, está designada en el contrato y pueden ser las propias partes o un tercero. ¿Estamos? Entonces tenemos partes del contrato, constituyente y deudor. Terceros del contrato, beneficiario. Y puede existir el cabeza de renta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije de renta vencida? La característica de la renta periódica. Se paga mes vencido, siempre. ¿Y qué ocurre
si el cabeza de renta fallece y es desproporcional al mes vencido? Bueno, se paga proporcional. La renta periódica se divide por la cantidad de días y tiene que comprometerse a pagarla el deudor. ¿Y qué ocurre una vez que fallece el cabeza de renta? Se extingue el contrato. ¿Está claro? Se cumplió el objeto del contrato. Una vez que se extingue el cabeza de renta. ¿Y qué va a pasar? No se puede sustituir los cabezas de renta. Los cabezas de renta se establecen, están predeterminados en el contrato y no se pueden sustituir, con lo cual puede ser uno o varios. Y puede ser establecida en que si son varios, hasta que no fallece el último, no se extingue el contrato. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde está el alia? En la muerte del cabeza de renta. Por eso es vitalicia. Hasta que no se muera el último de los designados o el designado, no se extingue el contrato. Pero puede haber algunas cositas en el medio. Y eso hace a la extinción del contrato de renta vitalicia como, y acá sí, resolución. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener que se haya constituido la renta por el constituyente y el deudor se haya comprometido ¿a qué? ¿Cuál es la obligación sustancial? Pagar la renta periódica. Y no la paga. ¿Sí? Supongamos que sea una donación con cargo. Ustedes ya vieron donación. Una donación con cargo de pagarla. ¿Qué ocurre si la donación se revierte el cargo y se extingue el contrato? Acá, si el deudor principal no cumple con la relación y los herederos lo ven, o el sujeto beneficiario lo ve, los herederos, perdón, del constituyente pueden solicitar la extinción del contrato, es decir, la resolución. Lo mismo ocurre cuando el deudor se comprometió a dar garantías y no las constituyó o redujo el precio de las garantías. ¿Sí? Dejo una casa en garantía de la renta vitalicia y después la prendo fuego. ¿Disminuyó el valor de la garantía? Sí. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos casos hay posibilidad de pedir la resolución del contrato por parte de los herederos. Lo mismo ocurre con el tercero beneficiario de la renta vitalicia, si el deudor no está cumpliendo. La ley le autoriza al beneficiario tercero, es decir, al beneficiario de la estipulación a favor de terceros, que si aceptó, pueda reclamar, y acá sí habla de acción directa, la acción directa contra el deudor. ¿Y por qué acción directa? Porque él no formó parte del contrato. Él es beneficiario. Y el deudor no le está pagando. Entonces, ¿qué va a tener derecho a hacer si aceptó? Ejecutarlo. En los términos del 1028. Ejecutar la prestación periódica mensual. ¿Se dan cuenta? ¿Se van dando cuenta? Profe, ¿podría ponerlo en un ejemplo con nosotros, como hace siempre? ¿Con ustedes? Porque porque no termino de entender. El constituyente le entrega el capital al deudor, que es el que se compromete a pagar la renta. Sí. Hagamos un ejemplo así. ¿Y Imagínense. por qué mes tiene que estar vencido? Porque se paga vencido, se paga devengado, es el principio de lo devengado, es un principio contable. ¿Sí? El principio de lo devengado. Los intereses, ustedes dieron obligaciones. ¿Cómo se pagan los intereses? Sí, eso se sí, pagan perdón, devengado. pero El principio de lo devengado es. ¿Cómo funciona el contrato? Bueno, por eso, pero déjeme explicarlo en estos términos. Es decir, se paga vencido primero porque lo dice la ley. Y donde la ley lo dice, no tenemos por qué interpretar otra cosa. La ley dice, la renta periódica se paga vencida, no se paga por adelantado. ¿En dónde sí se paga por adelantado? En la locación. En la locación no se paga vencido, se paga por adelantado. ¿Se dan cuenta? No me dejó responder, respondió re rápido. ¿Cómo? Que no me dejó responder. Pero no sabía, que no tengo la bola de cristal para saber qué quería responder. Bueno, respóndale usted, Lima, no hay problema. Sí, se dan cuenta, es decir, acá la ley dice es vencido, pero ¿dónde se ve el ejemplo? Esto pasa, ¿saben? El ejemplo más práctico de todos es asimilándolo al contrato de seguro a favor de terceros. Por ejemplo, un seguro de vida. ¿Sí? No es lo mismo. Yo doy el ejemplo ahora y después voy a dar el ejemplo con la renta vitalicia. ¿Qué ocurre en un seguro de vida? Supongamos. Cataldo contrata un seguro de vida con OSDE, binaria. ¿Sí?
y todos los meses paga ¿sí? una renta Cataldo. En ese caso, si acontece el alia, que es la muerte de Cataldo Schumacher, así con todos los apellidos, si no, no te lo pagan. Si suponete que Cataldo Schumacher muere, ¿a quién le van a dar? A los beneficiarios. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Felipe y Delfina, supongamos. ¿Sí? Ahí hay una estipulación a favor del tercero, ¿se entiende? En el contrato oneroso de renta vitalicia, el sistema funciona al revés. El contrato se ejecuta antes de la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un constituyente, supongamos Cataldo. Cataldo lo ve a Díaz y le dice, Díaz, yo te voy a adelantar y te voy a dejar las 300 hectáreas de campo de Estercita Schumacher en Bordenave, y vos te vas a obligar, que son mías, y te vas a obligar a pagarle a mis hijos una renta vitalicia hasta que yo, ¿sí? De $1.000 por mes hasta que yo me muera. Podría ser, ¿se dan cuenta? ¿Va, Valentina? Entonces, ¿qué hago? Yo le entrego, voy a un escribano, constituyo una renta vitalicia a favor de Mariano Emanuel Díaz, y Mariano, ¿qué hace? Recibe el campo. Y después, ¿qué asume? El compromiso de pagar la deuda. ¿Cuál es la deuda? Una renta periódica vencida de $1.000 por mes a favor de Felipe y Delfina Cataldo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Felipe y Delfina Cataldo van a tener por mes vencido una renta de $1.000 hasta que Cataldo se muera. ¿Se entendió? Ese es el contrato oneroso de renta vitalicia. Sí, yo me confundía, perdón, yo me confundía porque en la parte en la que dijo que el beneficiario también puede ser a favor del constituyente, porque en este ejemplo que vos diste, los beneficiarios serían Felipe y Delfina. ¿Cómo podrías ser Bueno, pero vos yo el lo di beneficiario? así. Sí, Claro, pero en ese ejemplo, ¿cómo serías vos el beneficiario? Que pague. Y yo soy el constituyente y le digo a Mariano, mirá, Mariano, yo estoy grande, estoy viejo ya. ¿Sí? Me duelen las rodillas, tengo un tendón cortado, tengo condromalacia, tengo esguince, los gemelos están rotos de tanto jugar al fútbol, y así sucesivamente. Entonces te doy eso para que trabajes el campo. Y yo el beneficiario voy a ser yo. $1.000 por mes quiero, Manuel. ¿Está claro? Entonces, constituyente Cataldo, deudor Mariano Manuel. ¿Quién es el beneficiario de la renta? Cataldo. Y él se compromete a darme a mí si el contrato es bilateral. Ahí no habría una estipulación a favor de terceros. Ahí el contrato es a favor mío. ¿A quién utilizamos cabeza de renta? Y hasta que yo me muera. ¿Se dan cuenta? En la donación hay una figura similar, parecida, que es el contrato gratuito de renta vitalicia. Pero fíjense que hay un supuesto en la donación. Imagínense que el campo que yo tenga sea el único bien que tengo. ¿Qué ocurre? Ahí, si yo lo hago bajo la forma de donación, ¿qué me va a exigir la donación? Supongamos que yo le digo, mirá, Manuel, te dono, Que no te viole dono la el legítima campo. hereditaria. Claro, ¿qué es lo que exige? No, bueno, la donación va, primero que es un título imperfecto, y después puede ser, Emanuel, sometido a las acciones de colación. Primero, perfecto. De los herederos. El campo queda en poder de los herederos, ¿no? Depende, sí. Depende. ¿Qué va a pasar? La ley, si yo dono todos mis bienes presentes, ¿qué dice la ley? ¿Qué tiene que constituirse? No se puede transmitir la propiedad de todo. Tiene que constituirse un usufructo vitalicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace el usufructo vitalicio? Desmembrar el dominio. Traslada a Emanuel la nuda propiedad de la cosa, y yo, que soy el donante usufructuario, puedo usar y gozar de la cosa hasta que me muera. ¿Se van dando cuenta? Pero el ejemplo es, ¿se entiende? El ejemplo es, yo me constituyo y le doy a Manuel mi bien, el campo. Y él se compromete a pagarme a mí por mes una renta de $1.000 por mes. Que puede ser moneda extranjera, tranquilamente. ¿Estamos? $1.000 por mes. Yo soy el beneficiario. ¿Cuál es el cabeza de renta? Yo, durante mi vida. ¿Cómo se ejecuta ese contrato? Bueno, Cataldo recibe todos los meses una renta vitalicia y Mariano es el dueño de los bienes.
¿Qué pasa si él incumple? Incumplimiento contractual, podrá ser ejecutado, se podrá resolver el contrato, tendrá que devolver el campo y listo. ¿Se dan cuenta? Así funciona el contrato oneroso de renta vitalicia. No es muy difícil. Aparecen ahí unas cositas que son, ahora está regulado mucho más simple que lo que estaba regulado en el artículo 2072, creo, del Código Civil anterior, que era todo un vericueto, y además, porque estaba mal regulado también, o escuetamente regulado en el 504 la estipulación a favor de terceros. Pero ahí aparece también un supuesto en donde la ley prevé hay un supuesto de resolución. Nosotros hasta ahora los supuestos de resolución que hemos visto o son resoluciones como consecuencia de reclamos de las partes o resoluciones como consecuencia de la cláusula resolutoria tácita. Pero nunca vimos lo que es la resolución ipso iure. Esa palabra la van a empezar a estudiar mucho en quiebras. La resolución ipso iure es una resolución de pleno derecho. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. ¿Cuándo se considera que queda resuelto ipso iure? ¿Vieron como, por ejemplo, el matrimonio? Cuando uno se casa y dentro de los 30 días fallece el esposo o esposa, el matrimonio desaparece. No vale. Como acto jurídico bilateral. ¿Qué ocurre acá? En la renta vitalicia, por enfermedad o suicidio, claro. En la renta vitalicia, si dentro de los 30 días de constituida la renta fallece por propia mano, dice la ley, fíjense, ¿qué es fallecer por propia mano? Suicidio. Bien. Fallece por propia mano o por otra, ¿sí? Por propia mano. O tiene una enfermedad que se conocía al momento y existía al momento de la celebración del contrato. El contrato queda resuelto ipso iure, no importa que se aleguen defensas o no. ¿Está claro? Lo que estoy diciendo aparece en el último artículo, que debe ser el 1608. Enfermedad coetánea al momento de la celebración del negocio jurídico. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es el contrato oneroso de renta vitalicia. Se aplica supletoriamente al régimen de los contratos gratuitos de renta vitalicia al 1552. Es una donación. De hecho, lo dice el propio artículo cuando dice, ojo, que supletoriamente o subsidiariamente se aplican las reglas de la donación. Pero además se aplican las reglas, cuando el beneficiario es un tercero, las reglas de los contratos a favor de terceros, 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial. Corremos de página, venimos como en un Kindle, pasando las páginas a puro vapor, ATR, ¿sí? Bueno, vamos. Contrato de juego, apuesta o azar. No sé si estamos bien. 37. Bueno, estamos ahí. Vamos. 1609 y siguientes. Otro contrato por naturaleza aleatorio son los contratos de juego o apuesta. Y acá hay que diferenciar lo que son los contratos de juego o apuesta. Cuáles están permitidos, cuáles no están permitidos, cuáles están delegados y no regulados, y qué acciones pueden llegar a producir. ¿Estamos? Entonces, los contratos de juego o apuesta que están permitidos son aquellos que pura y exclusivamente se basan en la destreza física o en la destreza intelectual. Por ejemplo, a mí que me gusta jugar al ajedrez, le digo, Leo, te juego al ajedrez. ¿Sí? Vamos a jugar por $1.500. Ah, pero el ajedrez es considerado un deporte, no es un juego. Bueno, pero es una destreza ¿Algo más aburrido no había? Bueno, Imparato, estás tremenda hoy. Sí, hay más aburrido, pero supongamos al squash, que también me gusta jugar al squash. Le juego a Leo Garay al squash. Bueno, jugamos y te gano Milky, Leo. ¿Sí? Bueno, si pasa eso y le gano, me tiene que pagar. ¿Sí? Es decir, ese juego vale, esa apuesta vale, porque está basada en una destreza física. Si me gana él, yo tendré que pagarle. Lo mismo pasa con la actividad intelectual del ajedrez, a pesar de que no le guste a Lima. Que también los ajedrecistas cobran mucho, Lima, no se preocupe, no se asuste, ¿eh? No, sí, entonces, me gusta, pero es un deporte, no es un juego. Bueno, es un deporte, está bien. Bueno, ¿el deporte no es una destreza física?
Sí. En este caso intelectual. Y bueno, sí. Y el intelecto forma parte de la física también y de la química. Entonces, dicho esto, los únicos que basan, o por ejemplo, un juego de preguntas y respuestas que tiene premios, eso es un contrato en el que hay que cumplirlo. ¿Qué es lo que significa? Que otorga exigibilidad jurídica a aquel al que gana. Es decir, el que gana merece ser premiado, puede reclamar el fruto de su esfuerzo. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Después aparecen otras clases de juego que son los de azar. Por ejemplo, Latin Beca. Latin Beca, vamos a la carrera de caballo. ¿Sí? O las que están, y ahí aparecen las que están permitidas y aparecen las que están prohibidas. Por ejemplo, la riña de gallos prohibida. Los burros, claro. La riña de gallos prohibida. Y sin embargo, fíjense ustedes qué cosa loca con la riña de gallos. Yo no sé si acá alguien tiene familiares que vienen de Santiago del Estero. En Santiago del Estero es lo más normal del mundo. Es más, preparan los gallos. Todos santiagueños que anden dando vueltas por la... Bueno, la de galgos también está prohibida. Pero la de gallos, no saben la plata que invierten en cuidar a los gallos. Le dan de comer, lo cuidan mejor que a los hijos. El gallo es como si fuese... Y los preparan, le preparan los espolones. Todo eso está prohibido. ¿Está? Está prohibido y además es un delito estipulado en el Código Penal. Si esto ocurre, la ley que dice, ojo, 1610 y siguientes, a ver, 1611, si no me equivoco, 1611, los juegos, ¿sí? Serían los juegos tolerados, los juegos de azar permitidos y los juegos prohibidos. Supongamos el de la riña de gallo, está prohibido. Eso no da derecho a exigir el pago de ninguna recompensa, ni de ninguna apuesta, ni de ningún premio. ¿Está claro? Sin embargo, los permitidos, por ejemplo, vamos y no estamos hablando de cositas ilegales como la tapadita y todas esas cosas. Eso tampoco da derecho a exigibilidad. ¿Sí? Supongamos que vamos a otro juego de azar y vamos a un bingo, ¿sí? Vamos a un partido de póker trucho en una mesa de dinerito que hay. Ojo con esa también está prohibida. ¿Por qué? Porque en el último artículo de la regulación de los juegos de azar establece que todo juego de apuesta o azar que lo ejerce o que lo lleva adelante el Estado, provincial, nacional, provincial o municipal, no está regulado por las normas del Código Civil y está contenida la regulación en el derecho administrativo. Léase bingo, lotería oficial, quiniela, todos esos están permitidos, pero porque tienen regulación estatal. Pero no están regulados en el Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esos dan derecho a reclamar el cumplimiento y de hecho el billete de lotería y todo lo que tienen es un título irregular, que ustedes tienen el derecho a reclamarlo, si lo pierden tienen derecho a poder cobrarlo incluso. Y después aparecen aquellas que son, por ejemplo, las rifas particulares. Hacemos un lechón, por ejemplo, típica rifa, en la escuela o en la sociedad de fomento. ¿Vieron qué hacen para juntar fondos? Bueno, no voy a decir que van a salir a cuatrillear, pero aparece alguien que dona un lechón, un cordero, o si no, una canasta. Para Navidad se suele hacer, o el huevo para Pascuas. Y se hacen rifa, o por ejemplo, los que sortean olla Essen. Hacen una cosa para sortear olla Essen y hacen un sorteo de 500 mangos el número. Eso es un contrato, ¿estamos? Que no está, que hay que publicitarlo bien. Si no se publicita bien, el contrato en principio no vale. Ahora, como es un juego que está tolerado, si se pagó, no da derecho a reclamar la repetición de lo pagado. Y eso es de azar. ¿Está claro? ¿Qué destreza hay en levantar una olla Essen o en ganarse una olla Essen? Nada. Y eso que estamos diciendo los moderados. Hay otros que son más jugados y osados. ¿Está claro? Entonces, si pasa eso,
no da derecho a exigibilidad. Eso es lo que recurre o que regula el código. Una vez fui a una charla de un abogado, un viejo abogado muy, muy sabedor y lector, que es del lenguaje y comprensivo del lenguaje castellano, donde me dijo: este país siempre tiende a fomentar las actividades ilícitas desde el nombre que se le da a las cosas. Por ejemplo, si la lotería oficial. Si uno dice que hay lotería oficial, ¿qué presume que hay? A contrario sensu. Que hay una extraoficial. Digo, una ilegal. Una ilegal. Digo, ¿quién no ha jugado al numerito? A mí no me gusta apostar, pero ¿quiénes no conocen? Che, jugarle 38 a la cabeza. ¿Sí? ¿Y dónde van? Al almacén de la esquina a jugar a la quiniela. O al punto que los levanta en la esquina y pasa la policía y la policía lo protege y sabe porque levanta quiniela. Eso es un acto ilícito. ¿Se dan cuenta? Ese está prohibido. Ahora, si alguien va y juega y gana y se pianta con los números del que jugaba ilegal, ¿da derecho a reclamo? No. Hay una sola excepción, salvo que el que haya pagado sea incapaz, ¿sí? O tenga una restricción a la capacidad. En esos casos sí autoriza a exigir el pago de lo pagado, pero si no, es inexigible. ¿Está claro? Bueno, la clase que viene, con esto vamos a terminar porque ya deben estar cansados y aburridos. Yo No tengo son los unas contratos mal. preguntitas, si no le molesta tiempo. No me molesta para nada. Tengo 4 preguntas. Uno, las Epa. modalidades de la compraventa que se mencionó, pero no se Pero dijeron cuáles eran. estuviste anotando hace 2 días las preguntas, porque 4 preguntas. Sí. Sí. Bueno, eso, que se mencionó, pero no las encuentro por ningún lado. Las modalidades de la compraventa. Sí. Y no, aparecen en los libros de doctrina. No aparecen en el código. A lo sumo podrían llegar a aparecer en las cláusulas accesorias a la compraventa en el artículo 1162, creo que está, o por ahí, pactos accesorios a la compraventa, en donde aparecen. Ojo con los pactos, ¿eh? Pacto de retroventa, pacto de reventa, derecho de preferencia, y aparecen otros que no están, y hay otros que no están regulados, pero que sí se pueden, como mejor comprador y sucesivos. Entonces, eso hay que leerlo de los libros. Si me dan tiempo, yo lo escaneo y con tiempo se los paso a Gambini para que se los pase. Bueno, y otra, la teoría de las bases negociables. La teoría de las bases negociables es una teoría de Karl Arens, un doctrinario alemán que escribió sobre. De eso también lo tengo al libro, si lo quieren, lo escaneo y se los paso. Es un libro que presupone que, a pesar de que no sea un elemento estructural del contrato ni específico, ni genérico ni específico, se presume que cuando las partes van a contratar, contratan en un supuesto de equilibrio negocial. ¿Sí? Esa teoría de Karl Arens está referido a lo objetivo, no a lo subjetivo, porque en lo subjetivo él no habla de consumidores, pero en lo subjetivo obviamente que hay desequilibrios negociables con relación a los contratos o a la contratación de masa. Por eso aparece la defensa de los consumidores, en donde tutela antes era lo que el código denominaba favor debitoris, ahora es favor debilis, en favor del débil de la relación jurídica. Pero lo que habla Karl Arens es del desequilibrio de las prestaciones, que en nuestro derecho recién tuvo acogida en la reforma del 68 con la 17711, cuando reconoce la existencia de la lesión y la teoría de la imprevisibilidad. Entonces, la desproporción de las prestaciones, que es un elemento objetivo, no subjetivo, puede ser mesurado a través de ciertos institutos que son, por ejemplo, la defensa de equidad o de daño patrimonial inequitativo, que esa no la estudian nunca cuando van a obligaciones, pero que existe, que es la posibilidad de que el juez reduzca la condena patrimonial o pecuniaria si aquel que tiene que pagar está en situación patrimonial desventajosa. Entonces el juez puede condenarlo, por más que el crédito sea de 10 millones, si se acredita que hay una desventaja patrimonial y que hay un perjuicio patrimonial que puede generar un agravante o hay una insuficiencia patrimonial, puede pedirle una condena de equidad, que es lo que se conoce en el derecho
positivo. Pero ¿y ¿sí? cómo se aplica la teoría de las bases negociables al contrato de compraventa o de obra y En una servicio? renegociación contractual. Bueno, Ustedes y con aparecen por... respecto a la Sí. cesión y a la fianza, y un par de artículos que dijo en su clase pasada, ¿qué es la garantía de indemnidad? La garantía de indemnidad aparece regulada en el 1343 del Código Civil Comercial, que es la comisión de garantía. La comisión de garantía es un supuesto en donde, en el consignatario, como dijimos, el remate feria, ¿vieron? Para los que son de campo. El remate feria, ¿qué hace? El chacarero lleva el ganado al remate feria. ¿Y el remate feria qué hace? Los vende en un remate. Vive de eso, es consignatario, es martillero. ¿Y a quién se lo vende? Y generalmente se lo vende al que quiere comprar las vacas porque quiere comprar más vacas para cría o a una cabaña, pero también se lo vende a los frigoríficos. ¿Estamos? ¿Qué es la carne que ustedes comen? Entonces, ¿qué pasa? Como la relación que existe entre el dueño de las vacas, el chacarero, y el consignatario, que es el remate feria, con independencia del traslado, del derecho real, de cómo se venden las vacas y cómo es el dominio sobre ese moviente, que eso lo tienen que ver en reales, lo que ocurre es que cuando el chacarero o el que tiene el campo el ganadero le lleva las vacas al remate feria, ahí se suele pactar lo que se denomina una comisión de garantía. ¿Qué significa? Que el consignatario, para que vos le dejes los bienes, cobra comisión. Le cobra comisión al comitente, pero también le cobra comisión por la venta al tercero que viene a comprar las vacas. ¿Está claro? Ahora, como el consignatario no garantiza la solvencia de los terceros con los que contrata, suele cobrar un plus. Eso en el derecho comercial se conoce como el estar del credere o el estare del credere, es decir, un plus que se conoce como comisión de garantía. ¿Y qué asume con ese plus? Asume la solvencia de los terceros con los que contrata. Con lo cual, si el frigorífico no le paga al consignatario, si el tercero, que puede ser cualquiera, no paga las vacas que compró, las va a tener que pagar el consignatario. Por eso se llama comisión de garantía. Ahora, la estructura de esa comisión de garantía es de indemnidad y no de garantía prototípica. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el supuesto de la comisión de garantía y la indemnidad como supuesto de garantizar la solvencia de los terceros con los que contrata ¿a quién? El consignatario. El mandatario sin representación, por decirlo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué más? Última. Vengo por el premio mayor, vamos. La locación. ¿Entrega el uso y goce o entrega el uso y la posibilidad del goce? No, entrega, a ver. Siempre se concede el uso y goce de la cosa. Ahora, hay frutos, ustedes se acuerdan lo que era gozar, apropiarse de los frutos, disfrutarlos. Los frutos pueden ser presentes o futuros. Con lo cual, te entrega el presente que está y el futuro en la medida que ejerzas la locación con la tenencia jurídica debidamente desplegada. ¿Se dan cuenta? Pero está, o sea, ¿se puede sublocar o es una posibilidad pero que te eso dan es de otra sublocar? cosa. Y bueno, a eso voy. La locación entrega el uso, sí, pero la posibilidad del goce. Pero no entiendo por qué mezclas concesión de uso y goce con la posibilidad de sublocar. Son dos cosas distintas. Cuando vos locás, el código dice que entregás el uso y goce de la cosa, pero en realidad después en otros artículos te dice que vos para poder gozar la cosa primero tenés que pedirla. ¿Cómo pedirla? Si ya te la entregaron. No, para poder sublocar, creo que es. Creo que está sujeto a que... No, aclaremos una cosa. Porque si no, estamos apuntando fuera de la órbita. Estamos haciendo una exorbitancia del íter locativo. El contrato de locación es un contrato como elemento estructural específico que tiene la concesión del uso y goce por parte de una persona a favor de otra, que se llama locatario, y ese locatario se compromete a pagar un precio cierto en dinero durante un periodo de tiempo. ¿Está claro? Esa es la estructura básica. ¿Qué significa conceder el uso? Que el locatario puede usar de la cosa, como si fuese el dueño. ¿Qué significa gozar de la cosa? Que puede disfrutarla, que puede apropiarse de los frutos, presentes o futuros. Porque si yo alquilo un campo, ahora el campo no va a estar con trigo, porque el trigo se siembra en mayo y se cosecha en diciembre. Y si quiero gruesa, se siembra en octubre para cosechar en marzo. ¿Se entiende?
sorgo, girasol, maíz, no voy a esperar tenerlo ahora. Ahora lo sumo habrá soja de segunda, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la concesión del uso y goce. Otra cosa distinta es sublocar. ¿Por qué? Porque sublocar nos mete en el caso de los subcontratos o de los contratos derivados. ¿Ustedes vieron en la primera parte de subcontrato? Sí. Bueno, justamente la sublocación es un subcontrato, que no es lo mismo que la cesión. Por eso, ojo. En el caso de la cesión y la sublocación, cuando hablamos de cesión, es como si estuviésemos hablando de la cesión de la posición contractual, 1636. A ver, ¿cuál es el artículo? Tiene que ser el 1200... ¿Cuál es el artículo de sublocación? Que ahora no me acuerdo. 1213. 1213 y en adelante. ¿Sí? Una cosa es la cesión de la locación. Ejemplo, yo le alquilo a la doctora Buda, por ejemplo, un negocio para poner una fiambrería. ¿Sí? Un negocio, petit negocio de categoría para poner un estilo de gourmand, supongamos. Mostaza de Dijon, todas las cosas ricas que hay en el mundo mundial, brillantes, para acá. Yo alquilo un lugar, ¡pac!, y lo pongo ahí. ¿Sí? Pero supongamos que yo quiero transferir el fondo de comercio de eso, quiero alocarlo al fondo de comercio. Y se lo quiero dar a Consuelo González. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Bueno, ustedes no conocen lo que es la ley 11.687 de transferencia de establecimientos comerciales, pero sí, puedo hacerlo. ¿Y puedo hacerlo desde la órbita civil? Sí, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Carolina Buda, cuando celebró el contrato de locación conmigo, no me dijo que yo no podía ceder el contrato ni podía sublocarlo. Y si yo gesté un negocio en eso, soy un emprendedor, soy un entrepreneur, supongamos. Cuestiones que vamos a ver cuando vayan a comercial. Soy un entrepreneur. Y genero, ¿qué hago? Me dedico a generar negocios exitosos y después ni siquiera los vendo. O los vendo o si no los subloco o los cedo. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? ¿Se van dando cuenta? Supongamos que Carolina Buda, cuando me alquiló el inmueble, me dice, no te pongo ninguna restricción. Si yo genero en ese lugar que Carolina Buda me lo locó sin restricciones, un negocio exitoso, por ejemplo, un bar. Vienen a Güemes, casi todos los negocios que están ahí son todos ventas de fondo de comercio, que han generado otro y que ahora ejecutan otros. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo a Consuelo María González se lo cedo. ¿Puedo hacerlo? Sí. La cesión contractual, la cesión de la locación, ¿implica una sublocación? No, implica una cesión. ¿Por qué? Porque yo cedo mi posición. Ahora, la que va a contratar, mi parte en el contrato lo va a ejercer González. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser González Buda, no va a ser Cataldo Buda. ¿Están dándose cuenta? Esa es la cesión. Ahí no hay subcontrato. Ahí no hay contrato derivado. Ahí hay una transmisión de la posición de una parte de un contrato. Eso es lo que es la cesión de la locación. Y eso está permitido, salvo que se prohíba. Si está prohibido, obviamente no se puede hacer. No se debe hacer. Se hace a veces, pero es inoponible ¿a quién? Al locador. Porque acá de lo que hablamos, cuando hablamos de cesión y de sublocación, hablamos de inoponibilidad. Si está prohibida. Ahora, distinto es que yo subloque. ¿Está? ¿Y qué significa que subloque? Supongamos que Carolina Buda me alquila el negocio. Me alquila el lugar. Yo genero el bar. Pero ¿saben qué? Yo no me quiero desprender del barcito exitoso. ¿Y a quién se lo subloco? Se lo subloco a Baldín. Poniendo la ganza, Baldín. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Ahí subloqué. No tenía prohibición de sublocar. ¿Y qué le concedí a Baldín? ¿Qué le concedí? Hice un contrato, del contrato que yo tenía con Buda, hice un nuevo contrato, un subcontrato derivado del principal en el cual le di a Baldín, ¿se entiende? La concesión del uso y goce de eso. Ahora, ¿cuál es el problema y limitación que tenemos ahora con esto? Que ahora la ley presume que si yo subloco la totalidad de la cosa alocada,
Estoy en presencia de una cesión y no de una sublocación. Entonces, ¿qué va a haber? Ahí hubo una cesión. Cuestión que no sé si está bien. Yo creo que desde el punto de vista de transferencia de establecimientos comerciales, no sé si está tan bien eso. Porque ¿por qué yo tengo que cederle a Baldín si el generador del negocio soy yo? Porque Baldín no solamente me va a tener que pagar, le va a tener que pagar el alquiler a Buda, me va a tener que pagar la franquicia a mí, me va a tener que pagar los elementos que se comprometió a comprarme a mí yo por vía del contrato de suministro, me va a tener que pagar los intangibles que son el goodwill o la llave de negocio, la designación, las marcas, las patentes. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta, Lima? Sí, sí. No está prohibido. Y además, ¿saben por qué hay que presumir que no está prohibido? Porque permite la acción directa. Si tuviese prohibida la sublocación, ¿por qué la ley va a permitir la acción directa sobre un negocio prohibido? ¿Se dan cuenta? Y usted dice, ¿dónde dice lo de la acción directa? Pucha, la acción directa está prevista en el 1216. ¿Dice acción directa en el 1216? Que le concede al locador contra el sublocatario la acción directa por el cobro de los cánones locativos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo inventó Cataldo Schumacher o lo...? ¿Sí? En el pueblo no dicen Schumacher, pero es Schumacher. Pero es así, yo vengo de ordenado. Entonces en el pueblo te dicen, che, los rusos es Schumacher. Que al único ruso morocho me dicen a mí porque el resto son todos rubios, transparentes. Bueno, pero no está prohibida, pero Bueno, vos está no bien, Lima, si entregás no te el interesa no te cuento derecho. más, pero viste, me No, cortaste no. ahí. Claro. No, pero, o sea, la sublocación. Esto se llama en política, me querés marcar la cancha, Lima, No, ya ¿sabe está. por qué? Porque yo el lunes tuve la misma discusión con Gambini y él me peleó con que no se puede sublocar, por eso. Pero está bien, pelea, es interpretación de Gamini. Yo simplemente digo, ¿el 1214 lo permite? ¿Ustedes? Sí, obvio. ¿Sí o no? Bueno, No nos ¿existe hagan el tomar código posición. ¿existe el código Gambini? ¿Existe el código Gambini? Así como el código... No, ¿Sí? pero ¿Existe el código Gambini? Bueno, sí. Lo que Entonces, si pasa es existe que el código vos Gambini, existe necesitas. el código Cataldo, y lamentablemente, por ahí el que Yo tiene la solo firma voy a ser sé. yo y no Gambini, Keila le pero dijo el bueno. lunes lo que usted nos dijo y Gambini la retó a Keila. Sí, yo solo sé que cuando rinda, si Que rindo no con sé él voy a nada. tener que decir una cosa y si rindo con usted voy a tener que decir otra. No. Tiene que decir lo que dice la ley. Acá venimos a aprender la ley. Y la ley permite la sublocación. Si no, no permitiría nunca el ejercicio de las acciones directas. Ahora, distinto es si están prohibidas. No puede existir nunca una prohibición desde el momento que permite a las partes contratantes que sustituir accesoriamente la prohibición de la locación. Cuando la ley dice, por ejemplo, la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa, yo digo, si no está permitido, ¿para qué la ley va a hablar de que hay una prohibición de ceder como cláusula accesoria? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo lo que digo? Pensemos, porque el derecho es el sentido común y lógica. Si yo pongo en un Claro, pero artículo... ahí el profesor nos había dicho, sí, técnicamente no está prohibido explícitamente en el artículo, pero bueno, luego si no te deja el locador no lo puedes hacer. Y ahí nos quedamos todos. Bueno, pero eso es una cláusula accidental, pero no, aclaremos un poco porque estamos en cuarto año de derecho. Si no, ponemos verdulería, farmacia, algún polirrubro, se supone que estamos en personas Salvo que... parte contrario. ¿Cómo? Bueno, pero se supone que estamos en Claro, personas que salvo por tu tenemos contrario, cierta... como todo lo de Salvo, contratos. todo lo que estamos acá tenemos cierta formación jurídica. Ya. Superior a lo que la ley presume que es conocido por el ciudadano de pie, como suele decir la presidenta, que es... Por el profe. la ley presume que la ley que se presume conocida por todos, pero ¿es verdad o no? Ya se los dije yo. ¿Es verdad eso o no? No, es una presunción. Ahora, hay un artículo constitucional que dice que lo que la ley no prohíbe está permitido. ¿En qué artículo del Código Civil Comercial está prohibida la locación, la sublocación y la cesión? Encuéntrenlo, no está. Distinto es que por cláusula accesoria se prohíba, pero eso es otra cosa. No implica decir,
no pueden trasladar al silogismo de decir que porque accesoriamente yo puedo establecer una cláusula de prohibición de sublocación, que sí se puede hacer, automáticamente decir o colegir que está prohibida la sublocación, porque está mal. Eso está para desaprobarlo. El que dice eso está desaprobado. Porque no es razonable lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es contrario al derecho constitucional. Lo que la ley no prohíbe, no lo puede prohibir nadie, salvo que la ley permita que por cláusula se prohíba. Ejemplos. Y ahí es donde aparecen lo de las normas dispositivas o normas imperativas. Yo en un contrato podría establecer que si se muere la parte que me debe, yo lo voy a ejecutar en la China y no en el juez del sucesorio por el fuero de atracción. No. ¿Por qué? Porque cuando vayan a sucesiones van a ver que las reglas del fuero de atracción son de orden público y las partes no pueden disponer de ellas. Al igual que lo que dijo Díaz hoy respecto de la donación. Che, doné la totalidad de los bienes. Sí, ojo, lo vas a poder hacer. Se van a trasladar todos los bienes, pero después te vas a encontrar con las acciones ¿de qué? ¿Sí? Las acciones de los herederos pidiendo la colación de los bienes en las proporciones de la legítima. ¿Está claro? O la reducción también, profe, ¿no? O la reducción en el caso de que se altere la legítima. Entonces, ojo, ¿está prohibido donar? No, no está prohibido. Ahora, si esa donación, que es a título gratuito, afecta a los intereses de terceros, se va a encontrar con un título imperfecto. Vamos a la locación. ¿Está prohibido sublocar? No. No está prohibido. Entonces, ¿se puede sublocar? Sí. Distinto es que yo por una cláusula contractual diga que está prohibida la sublocación, porque ahí sí no va a poder hacerlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿para qué se pone esa cláusula? Esa cláusula se pone para que si yo prohíbo la sublocación, si el locatario que no me paga, lo quiero desalojar, me transmite el contrato, me lo va transmitiendo, yo tendría que estar demandando a medio mundo hasta por lo menos que vaya al mandamiento de contratación. Si hace eso, hay dos supuestos en donde el acreedor hipotecario y el locador ponen la cláusula de prohibición de sublocar para que le sea inoponible la intromisión de cualquier otro sujeto dentro del inmueble. Es para eso que se pone. Pero si no, no está prohibida la sublocación. Decir que no está prohibida la sublocación no significa que no se pueda pactar accesoriamente como cláusula del contrato que se prohíba la cesión y la sublocación. Ahora, decir ¿sí? que se prohíbe por una cláusula contractual la sublocación de este contrato en particular o la cesión de este contrato en particular no significa que está prohibida la cesión o la sublocación en general. En este contrato en particular está prohibida. No significa que desaparezca de la tierra o de la existencia del ordenamiento jurídico la posibilidad de hacerlo, porque además está regulada en la parte general. ¿Se entiende? Entonces, no confundámoslos tanto. ¿Sí? Como dijo un viejo concursalista, ¿quiere que lo asesoren los monos? Pague con maníes. Bueno, si usted paga con maníes, lo asesorarán los monos. Entonces, no confundir las cosas. Los silogismos jurídicos no necesariamente son conmutativos en términos matemáticos. ¿Está claro? Se los doy con un ejemplo y con esto termino porque si no se me van a matar ustedes. Son 22 y 7. Ustedes hasta ahora conocen lo que son los sujetos de derecho. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Las personas. ¿Qué clases de personas? Las físicas y la de existencia ilegal. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Quiere decir que los sujetos de derecho son los que tienen aptitudes para contraer obligaciones y contraer derechos. Fantástico. Cuando vayan a comercial y vayan a quiebra, se van a desilusionar. Muchos se van a desilusionar. Porque el ordenamiento jurídico genera ficciones, como dice el gran autor, ¿no? Ficciones. Entonces, el gran escritor. En esas ficciones suelen generar supuestos en donde, por ejemplo, el patrimonio de un sujeto que fallece puede concursarse. Ahora, el patrimonio no es un sujeto de derecho. ¿O sí? No. El patrimonio es el patrimonio. ¿Es un qué? Es un universus iuris.
¿Sí? No, tengo una última pregunta, ya está, con esto, si no te van a matar, Martínez. A vos y a Lima las van a matar el resto de los colegas. Pero es del tema Con de hoy. razón, además. Es del tema de hoy. Además, se pasa todo, ¿sí? Entonces, termino. Fíjense cuando, por ejemplo, la ley concursal permite que el patrimonio del causante se concurse, no está permitiendo que un sujeto de derecho se concurse. ¿Está claro? Se me pasa la comida, dice Valentina. Y bueno, ¿a quién? Imparato. Bueno, Imparato, estás tremenda hoy, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Pero, por ejemplo, y ahora va el ejemplo, un banco es una sociedad anónima, ¿sí? Los bancos lo conocen ustedes. Operan todos los días con los bancos, salvo los feriados y los inhábiles. Un banco es una sociedad anónima o una cooperativa, no tiene otra manera de funcionar. Digo, las sociedades y las anónimas, ¿son sujetos de derecho? Sí. Pero ¿saben qué dice la ley? Que los bancos no se pueden concursar ni pueden quebrar. ¡Apa! Pero como no era que los sujetos de derecho, ¿se dan cuenta? Esas ficciones jurídicas aparecen también en materia contractual. Con un contrato puedo generar un sujeto de derecho. Con un contrato puedo no generar un sujeto de derecho. Con un contrato puedo conceder el uso y goce de la cosa y puedo prohibir en una cláusula contractual que se subloque o se cede. O puedo no decir nada y en ese caso está permitido. Porque lo que la ley no prohíbe está permitido, gracias a la Constitución y al Verdi. Nos vemos la clase que viene porque a Imparato se le pasa la comida, Valentina no para de preguntar. Te agradezco. De nada, y Lima también. Así que, chicos, Chao. buen fin de semana, buen feriado y el miércoles que viene vemos sesión. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Gracias, buenas noches.